Vamos a ver cómo hacer una copia de seguridad de la información que tenemos en Google. Para ello iremos aquí arriba en la parte superior derecha al indicador de nuestra cuenta, haremos clic sobre mi cuenta y entre las opciones que nos aparecen bajo el epígrafe de información personal y privacidad, haremos clic sobre Controla tu contenido. Ahí nos ofrece descargar nuestros datos. Hacemos clic sobre Crear archivo y ahí lo primero que nos va a pedir va a ser seleccionar qué datos queremos incluir. Ofrece todas las aplicaciones, pero por ejemplo si el caso es que solo queremos hacer una copia de seguridad de archivos de Drive, lo primero que haremos será hacer clic sobre no seleccionar ninguno y a continuación sobre el botón correspondiente a Drive. Aquí tenemos todos los archivos en formato Microsoft PowerPoint y 3 formatos más. Haremos clic sobre esta flechita vertical y lo que nos ofrece es seleccionar qué archivos y carpetas en Drive queremos incluir en la copia. Por defecto todos, y si queremos seleccionar solo alguna parte de ellos lo haríamos por medio de esta opción. Y la segunda cosa que nos pide es en qué formato los queremos descargar. Por ejemplo, si es un documento de texto lo podemos descargar en PDF, texto enriquecido, texto de Open Document, que es un formato de texto abierto, con formato pero abierto, Microsoft Word, este ya es el de Microsoft, o texto sin formato. Lo mismo con el resto de los archivos. Vamos abajo y tenemos siguiente. Y ahora lo que vamos a poder hacer es personalizar el formato de ese archivo de salida. Lo que va a hacer es comprimir todos los archivos en uno o en varios, dependiendo del tamaño. Por defecto nos ofrece hacerlo en formato zip, aunque también puede utilizarse, puede seleccionarse otro tipo de archivos. Aquí abajo podemos leer que en caso de que esa copia de seguridad supere los 2 GB, la dividirá en varios archivos zip. Una vez que tenemos seleccionado el tipo de archivo, vamos al método de entrega. Por defecto es que nos enviará un correo con un enlace de descarga a nuestra cuenta de correo. Pero también podemos decirle que queremos que nos haga una copia, que ese archivo nos lo guarde en Drive y a partir de ahí haremos lo que queramos, descargarlo, lo que sea, añadirlo a Dropbox o añadirlo a una cuenta de OneDrive, que es la de Microsoft. Haremos clic sobre archivo y a partir de ahora, si queremos, podemos cerrar la cuenta e incluso podemos cerrar el ordenador. En este caso, son pocos los archivos y lo va a hacer rápido, pero a veces necesita tiempo y no es necesario que nos mantengamos conectados para que siga haciéndolo. Vamos a ver ahora en el correo lo que vamos a recibir, y lo que vamos a recibir es un correo de este tipo. Nos va a decir, nos dice la fecha en que la iniciaste, qué tipo de datos están en ese archivo y un enlace para administrar los archivos de copia de seguridad que hayamos creado y el otro para poder descargarlo. Y ahí ya acabaría esta tarea.